Todos los años vemos listas de las personas más ricas del mundo, generalmente hombres de negocios que poseen acciones en grandes empresas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería una lista de todos los tiempos de las personas más ricas si incluyera a todos los emprendedores, pioneros y conquistadores junto con los inversores y los geeks de la tecnología de hoy en día? Es realmente desafiante comparar la riqueza entre épocas y geografías, pero es una prueba que han intentado los principales historiadores y economistas y ajustado por la inflación. En el episodio de hoy les mostraremos esta lista de las 15 personas más ricas de la historia. Número 15. Henry Ford, 1947. En el número 15 de nuestra lista se encuentra Henry Ford, el capitán de la industria automovilística estadounidense y el magnate de los negocios que ha hecho posible la producción en masa de automóviles de clase media, convirtiéndolos en el modo práctico de transporte y revolucionando este tema. Y como propietario de la empresa, Henry Ford se convirtió en una de las personas más ricas y famosas del mundo. Cuando murió, su patrimonio neto superaba los $200.000 millones en los términos actuales, y la mayor parte se quedó en la Fundación Ford. Número 14. Cornelius Vanderbilt, siglo XIX. Una historia de la pobreza a la riqueza. Cornelius Vanderbilt hizo su fortuna en el negocio ferroviario y marítimo en los Estados Unidos del siglo XIX. Solía trabajar con su padre, que operaba un barco de carga entre Staten Island y Manhattan y Nueva York. En la década de 1820 comenzó todo. Poseía un negocio de barcos de vapor que operaba en Nueva York y en la década de 1850 ingresó al negocio ferroviario. Era conocido por su estilo de negocios astuto y agresivo, o dar mucho a la claridad que no sea una semilla de $1 millón para establecer la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. La familia ya no controla ningún negocio y la fortuna amasada por Cornelius Vanderbilt ya no está en la familia. Número 13. Muammar Gaddafi, 1969-2011. Líder político y revolucionario libio de más de 42 años, se rumorea que Muammar Gaddafi tenía una fortuna de $200.000 millones en el momento de su violento derrocamiento y muerte en 2011, lo que representa más de $212.000 millones en términos actuales durante sus décadas. Durante un largo reinado, tuvo un control casi privado sobre los ricos yacimientos petrolíferos de Libia y sus ganancias. Esta riqueza se encontraba de manera secreta en varias cuentas bancarias, bienes raíces y otras inversiones en todo el mundo. Al comienzo del conflicto libio, el gobierno de los Estados Unidos encontró $37.000 millones en los Estados Unidos, activos en el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Hoy en día se cree que gran parte del efectivo que él escondió sigue sin encontrarse. Número 12. William the Conqueror, 1066-1087. El número 2 en nuestra lista es William the Conqueror, el primer rey normando de Inglaterra que gobernó desde 1066 después de derrotar al rey Harald en la batalla de Hastings, hijo del duque de Normandía, Robert. También era conocido como Guillermo el Bastardo. Sucedió a su padre como duque de Normandía y se dice que el rey Eduardo le prometió el trono de Inglaterra. Cuando Edward declaró a Harald rey en su lecho de muerte, William declaró la guerra al botín de la conquista y la apropiación de tierras. La riqueza de Guillermo el Conquistador se estima en $228.000 millones en términos actuales. Número 11. Jacob Fugger, siglo XVI. Un empresario minero y banquero alemán del siglo XVI, Jacob Fugger acumuló una enorme riqueza y poder durante su vida que asciende a $277.000 millones. Jacob Fugger influyó en gran parte de la historia europea al financiar los matrimonios que vieron a la casa austríaca de Habsburgo, obtener el control de España, Bohemia y Hungría, y asegurando la elección de Carlos V como el próximo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. A su muerte, su negocio y riqueza pasó a su sobrino Anton Fugger. Número 10. Osman Ali Khan, 1911-1948. En el número 10 de nuestra lista de las personas más ricas del mundo se encuentra su atleta exaltada de Wad Sameiras Manali, el último Nizam de Hyderabad, un estado principesco en la India que se convirtió en parte de la República de la India en 1948. Apareció en la portada de la revista Time como el hombre más rico del mundo. Su riqueza estaba enmascarada en regalías mineras y rentas internas. En el siglo XVIII, Darabo era el único proveedor de diamantes a nivel mundial en el siglo XVIII. Su patrimonio neto se estimó en $2.000 millones a principios de la década de 1940.
el 2% de la economía estadounidense en ese momento. En términos de hoy, eso es alrededor de 230.000 millones de dólares. El diamante Jacob, un diamante de 124 quilates valorado en más de 40 millones de dólares, formaba parte de la colección de joyas de Nissan y lo usaba como pisapapeles. Número 9. Zar Nicolás, 1896-1918. En el número 9 de nuestra lista se encuentra el último zar de Rusia, Nikolai Alexandrovich Romanov, quien valía 300.000 millones de dólares en términos actuales. Gobernó desde 1894 hasta que abdicó del trono en 1917. La familia Romanov había gobernado Rusia durante más de 300 años y había acumulado una gran cantidad de riqueza y propiedades en ese tiempo solo para ser incrementadas por el zar Nicolás II. Se estimó que la colección de joyas de la familia tenía un valor de 160 millones de rublos. Además, poseía millones en el banco y los ferrocarriles tenían millones donde fueron transferidos a los bancos alemanes. Después de una revolución fallida, la emperatriz había coleccionado más de 600 diamantes en las villas y palacios de la familia en varios países europeos y muchas propiedades en Rusia. Toda esta riqueza fue incautada en la revolución bolchevique y el zar, junto con su esposa, hijos y miembros leales del personal, fueron asesinados en 1918. Número 8. Andrew Carnegie, 1901. El industrial y filántropo Andrew Carnegie nació en Escocia, hijo de un tejedor de telar manual, a la edad de 13 años. Se mudó a Estados Unidos y trabajó en una serie de trabajos de telégrafo y ferrocarril. Mientras aún trabajaba, comenzó a invertir en infraestructura petrolera y acero, y finalmente creó Carnegie Steel Company. La integración vertical de los suministros de materias primas y la reducción de los costos de producción de acero mediante el proceso Bessemer hicieron que su negocio fuera un gran éxito. Vendió su negocio de acero, que finalmente se convirtió en US Steel Corporation. En 1901, en su pico de riqueza, valía 337.000 millones de dólares en dinero de hoy. Después de su jubilación, se centró en la filantropía, donando el 90% de su riqueza a diferentes causas, principalmente educación, bibliotecas de paz mundial e investigación científica. Número 7. John D. Rockefeller, 1911. Ampliamente considerado como el estadounidense más rico de todos los tiempos y la persona más rica de la historia moderna, John D. Rockefeller tenía un patrimonio neto máximo de unos 367.000 millones de dólares en la actualidad. Hizo su fortuna en la refinación de petróleo en el fideicomiso Standard Oil que fundó. Controlaba el 90% del suministro de petróleo en los Estados Unidos, y su empresa se hizo tan grande que en 1911 la Corte Suprema dictaminó que era una violación de las leyes antimonopolio y lo dividió en 34 compañías diferentes. Rockefeller recibió acciones proporcionales en estas nuevas compañías durante los siguientes 10 años. Esto resultó inmensamente rentable ya que su valor neto se quintuplicó y usó su riqueza sin precedentes para ser pionero en el sistema moderno de filantropía. Número 6. Mansa Musa, siglo XIV. Con un valor neto estimado de 415.000 millones de dólares, Mansa Musa, el primer emperador de Mali y rey de Tombuctú, está en el número 6 de esta lista. Controló el imperio de Malí y el imperio de Ghana, y conquistó gran parte de África Occidental durante su reinado en el siglo XIV. Uno de sus títulos era Lord of the Mines, y poseía más de la mitad del suministro mundial de oro en un momento en el que había una demanda cada vez mayor de la materia prima. También controlaba las rutas de comercio entre la costa occidental de África y el Mediterráneo. Construyó escuelas, mezquitas e incluso una importante universidad, todo lo cual se convirtió en su legado muchos años después de su muerte y algunos de los cuales todavía están en pie. Número 5. El rey Salomón, 370-331 a.C. El número 5 en nuestra lista de las personas más ricas de la historia es la leyenda bíblica El Rey Salomón, que gobernó Israel durante 40 años desde el 370 al 331 a.C. Se sabe que fue extremadamente sabio y fabulosamente rico con el imperio. Alcanzando sus alturas de esplendor durante su reinado, se dice que recibió un tributo anual de 666 talentos de oro, que es aproximadamente 86.000 libras de oro cada año. Además, que sus ingresos por impuestos y comercio posee un patrimonio neto que supera los 2,2 billones de dólares. Usó su riqueza para crear muchos edificios, proyectos que incluyen el primer templo en Jerusalén, conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Número 4. Augusto César, 27 a.C., 14 después de Cristo. El heredero de Julio César, Augusto César, era el maestro de las intrigas políticas y militares, y en el 27 a.C. se nombró a sí mismo el primer emperador del Imperio Romano, lo que le dio el control exclusivo sobre la Roma imperial y una fortuna personal equivalente a una quinta parte de toda la economía, que hizo que su patrimonio neto fuera estimado en 4.6 billones de dólares. Se dice que él personalmente era dueño de todo el país de Egipto. Estableció un sistema que creó y mantuvo la paz de los romanos durante más de 200 años, pero en sus últimos años luchó por encontrar la paz en problemas por la muerte de sus seres queridos. Esperábamos nombrar a sus herederos, así como las derrotas militares y una economía en problemas. Número 3. Akbar, 1556-1605. El número 3 en esta lista de las personas más ricas de la historia es el emperador Akbar, el primer gobernante del Imperio Mongol entre 1556 y 1605. Fue un gran general militar, y durante su reinado, los mongoles expandieron su imperio hasta incluir casi todo el subcontinente indio. Esto lo convirtió en el controlador de casi el 25% del PIB mundial, la asombrosa cantidad de 21 billones de dólares en términos actuales y con estilo de vida lujoso, estableciendo para sí mismo en su familia 3 tribunales en Delhi, Agra y Faidpur Sikri. También fue un gran mecenas de las artes, creando una biblioteca masiva y financiando música, pinturas y arquitectura. Incluso intentó crear su propia región que era compatible con el Islam y el hinduismo. Número 2. Shenzong, siglo XI. En el número 2 de nuestra lista de las personas más ricas de la historia se encuentran un emperador chino del siglo XXI, Shenzong, con un patrimonio neto estimado de más de 30 billones de dólares, gobernando sobre unos 30 del PIB mundial durante las eras de prosperidad pacífica y abundancia primaria. Se instituyó un nuevo programa económico y social, que incluía préstamos a bajo interés para los campesinos, estudios de tierras corregidos para asegurar que aumentarán las recaudaciones de impuestos, y un programa de compra de especialidades manufacturadas en una región y vendiéndolos en otro. Todos estos contribuyeron en gran medida a aumentar los ingresos del gobierno, pero al mismo tiempo al régimen del emperador Shenzong. También se le atribuye la implementación de políticos para ayudar a los campesinos pobres y a los desempleados, lo que se considera un estado de bienestar para la economía. Número 1. Genghis Khan, 1206-1227. El terrible emperador y fundador del Imperio Mongol encabeza nuestra lista de las 15 personas más ricas de la historia, con un patrimonio de cientos de billones de dólares entre 1206 y 1227. Lideró a sus ejércitos en un asalto brutal de todos sus reinos vecinos, ganando todas sus batallas en todo lo que conquistó. Más de 12 billones de China cuadradas de territorio, controlando la mayor parte de Asia Central y China. Por lo general, masacró a gran escala a los habitantes locales de los reinos que conquistó y se apoderó de todas sus riquezas y profesiones que se combinaron con el valor de la tierra. Esto lo convierte con mucho en la persona más rica de la historia. Esta es nuestra lista de las 15 personas más ricas del mundo. ¿Estás de acuerdo? ¿Hay otras personas que crees que deberían estar en nuestra lista? Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube para seguir disfrutando de todo nuestro contenido.